ángulos adyacentes, consecutivos y opuestos por el vértice. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte con tus compañeros. Vamos a iniciar con la teoría. Te voy a dar ejemplos de la vida cotidiana que te van a parecer muy fáciles de entender. Los ángulos adyacentes tienen en común el vértice y uno de los lados, pero a la vez la suma de estos tiene que ser de 180 grados. Tres requisitos: lado en común, vértice en común y la suma de ambos debe dar 180 grados. Ángulos consecutivos tienen en común el vértice y uno de sus lados. Debemos cumplir dos requisitos: vértice en común, lado en común. Tercer tipo de ángulo: ángulos opuestos por el vértice. Cuando los lados de uno son semirrectas opuestos al lado del otro ángulo. Ya veremos los ejemplos que te van a parecer muy fáciles. Vamos a iniciar comparando los ángulos adyacentes y los consecutivos, ya que sus conceptos son similares. Ángulos consecutivos. Aquí tengo un ángulo de 53 grados y uno de 20 grados. Si observamos detenidamente, la recta María es parte del ángulo de 53 grados y también esa misma recta María es parte del ángulo de 20 grados. La teoría me decía que tienen en común el vértice y uno de sus lados. ¿Cuál es el vértice? Ese que te acabo de mostrar, el círculo blanco. Y el lado es el que acaba de girar. Comparten el vértice y uno de sus lados, por lo tanto es un ángulo consecutivo. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Aquí tenemos un ángulo de 38 grados y un ángulo de 142 grados. ¿Qué me decía la teoría? Que tienen en común el vértice, o sea que deben compartir el mismo vértice, uno de los lados, pero a la vez la suma de estos tiene que ser 180 grados. Tres requisitos: deben compartir el mismo vértice, uno de sus lados y la suma de ambos debe ser 180 grados. Comparten el mismo vértice y comparten uno de sus lados. Ahora comprobemos el tercer requisito. ¿Cuánto es 142 más 38? Es 180 grados. Por lo tanto, estamos frente a un ángulo adyacente. Voy con el ejemplo fácil de entender. Él es Luis. Quiere celebrar su cumpleaños en su casa. Al vértice le vamos a llamar casa. La recta María es Luis. Luis tiene un amigo que se llama Pedro. Pedro es esa recta azul. También Luis tiene una amiga que se llama Luz. Como Luis quiere celebrar su cumpleaños en su casa, invitó a dos amigos, Pedro y Luz. Pedro no se conoce con Luz, pero hay dos cosas en común: que irán a la misma casa y también comparten al amigo Luis. En común tienen a su amigo Luis y la casa donde celebrarán el cumpleaños. Esa casa es el vértice y Luis es esa recta que comparten los dos amigos. A la recta María le vamos a llamar Nicolás. Nicolás tiene un taller de mecánica que es el círculo blanco, o sea, el vértice. Nicolás le repara el carro a Annie. También se lo repara a Miller. Annie y Miller no se conocen. ¿Qué comparten en común Ana y Miller? Que su mecánico es Nicolás y que van al mismo taller, o sea, comparten una de sus rectas y el vértice, pero también deben sumar 180 grados. Muy fácil de entender. Siguiente ejemplo de los ángulos consecutivos y adyacentes. Aquí tenemos un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Si te interesa saber la clasificación de los tipos de ángulos, te dejo un video aquí. Te va a servir mucho para que refuerces este tema. Tenemos este ángulo de 142 grados. También tenemos este de 40 grados. ¿Cuál es el requisito de los ángulos consecutivos según la teoría? Tienen en común el vértice y uno de sus lados. Ahí está el lado que comparten en común y el vértice. Ángulo adyacente. Aquí tengo un ángulo de 118 grados y un ángulo de 62 grados. ¿Qué me dice la teoría? Tienen en común el vértice y uno de los lados, pero a la vez deben sumar 180 grados.
Te voy a dejar aquí también los ángulos complementarios y suplementarios. Vas a reforzar este tema y es importante que los veas. ¿Qué comparten los ángulos adyacentes? Este lado, un lado en común, el vértice, y a la vez la suma de 118 más 62 es 180 grados. Podemos decir entonces que los ángulos adyacentes también son consecutivos. La suma de los ángulos consecutivos no es igual a la de los adyacentes. Podemos tener un ángulo de 20 y uno de 30 que me sumen 50, uno de 15 y uno de 15 que me sumen 30, uno de 60 y uno de 50 que me sumen 110, pero los adyacentes deben medir obligatoriamente 180 grados. Vamos a los ángulos opuestos por el vértice y le damos la bienvenida al actor principal, el vértice. Te voy a dejar la teoría por aquí, pero te la voy a explicar para que sea más fácil de entender. Aquí tenemos estos ángulos. Este es un ángulo de 50 grados. ¿Cuál será el ángulo opuesto a 50 grados? ¿Cuál crees? ¿Este o incluso este? Si seleccionaste este lado, te felicito. Ese es el ángulo opuesto a 50 grados. Pero te pregunto, ¿tenemos solo este par de ángulos opuestos o tenemos más? Claro que tenemos más. Este es un ángulo de 130 grados. Es el que está aquí, ¿verdad? Y ese es el lado opuesto. Los ángulos de color anaranjado son opuestos por el vértice y los ángulos de color amarillo son opuestos por los vértices. Te voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entiendas. Este ángulo vamos a suponer que es tu casa. Al vértice le vamos a llamar calle. ¿Qué hay frente a tu casa? La calle. ¿Y qué está después de la calle? Está la casa de tu vecino. Por lo tanto, tu casa y la casa de tu vecino son opuestas por la calle. Ahora veamos la casa de don Carlos y doña Cata. Esta es la casa de don Carlos. Frente a la casa de don Carlos tenemos la calle, que es el vértice. ¿Cómo está la casa de don Carlos y doña Cata? Son casas opuestas por la calle. O sea, si nos referimos a los ángulos opuestos por el vértice. Siguiente ejemplo de los ángulos opuestos por el vértice. Le damos la bienvenida al actor principal, el vértice. Tenemos este ángulo de 110 grados. ¿Cuál crees que es el opuesto? ¿Este o este? Dime tu respuesta. A ver. Si seleccionaste este, estás en lo correcto. También tenemos otro par de ángulos opuestos por el vértice. Este es de 70 grados. ¿Cuál es el ángulo opuesto por el vértice? Si dijiste este, estás en lo correcto. Este es el ángulo opuesto. Te dejo un reto de repaso. Déjame en los comentarios, de acuerdo a la explicación que te acabo de dar, qué tipo de ángulos son los siguientes. Ahora yo te dejo 3 requisitos al igual que los ángulos adyacentes. Número 1, suscribirte a este canal. Número 2, compartir con tus compañeros. Y número 3, activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video.